Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a ver una cosa importante de una incubadora que, como veis, compartimos en vídeos atrás y, como veis, funcionó con unos porcentajes bastante buenos de incubación. Pero así y todo, conociendo ya esta incubadora de varios vídeos que hemos ido conociendo cositas de ella, su autor ha sido bastante amable de enviarnos un par de vídeos cortos donde hablaba de algo que nos interesa, de la temperatura que tenía en el interior de la incubadora, pero por partes. Sí, sí, por partes, porque esa distribución de los componentes no es la que nosotros solemos utilizar. Ya sabéis que nos gusta poner el ventilador en el techo, al igual que la fuente de calor, si son bombillas una a cada lado del ventilador, si es una resistencia de silicona alrededor del ventilador, todo ello para favorecer bien el reparto de aire caliente y que en la bandeja de huevos tengamos la misma temperatura o una temperatura lo más parecida posible. Pues en esta incubadora casera, que ha funcionado bastante bien, diría yo, os vais a dar cuenta cómo el reparto del aire caliente no es el más ideal, que no tiene la misma temperatura en toda la bandeja de huevos, pero que aún así todo su autor ha sido capaz de sacarle el máximo partido. Mientras tengamos en cuenta que si mantenemos esas diferentes temperaturas dentro del margen de los 37 a 38 grados centígrados, incluso un poquito más, todo eso va a jugar a nuestro favor. Pero que no se nos vaya de ahí, porque si no ya empezaremos a tener una incubadora que tiene partes de la bandeja de huevos que no van a tener ningún resultado positivo. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver lo que nos dice el autor de esta incubadora de esas temperaturas dependiendo de qué zona, y vamos a entender esto un poquito mejor. Antonio, entonces esta es la incubadora. Entonces, aquí en esta parte, entonces yo tendría 39. De aquí a acá, 39. Aquí ya tengo 38.38. Aquí en esta parte ya tendría 38. Parejitos. Y aquí ya en esta parte tendría 37.5. Porque yo ya estaba analizándola y así es la incubación de temperatura. Entonces, aquí en cerquitica tengo 39. Acá. Y aquí ya en esta parte tengo 38. Y acá en esta parte ya tengo 37.5 mínimo. ¿Me entiende? Que baja para 37.2, 37.5 y prende el termostato. Y entonces, ahora, si yo calibro la incubadora, aquí en esta parte, aquí cerquita la pongo a 38. Entonces, listo. Entonces aquí ya tengo 38, la calibro para que aquí cerquita el ventilador me bote 38 grados. Listo. Y entonces aquí ya tendría 37.5. 38, 37.5 la mitad. Y aquí entonces ya tendría 36 punto algo. Entonces así sí, paila. Y ya no tendría parámetros de incubación. Entonces aquí tendría 36 algo. 36 porque 36.7, 36.8. Entonces estaría temperatura baja acá. Si la calibro desde aquí, desde aquí del cerquita del ventilador en 38. Entonces 37.5 y aquí ya quedaría baja temperatura 37.6. 36 punto algo, bajito de los 37 grados. Entonces así no me daría resultado. Los huevos de acá, entonces si los pollitos me llegan a nacer ya con retraso total, que eso ya no es temperatura de incubación y no salen débiles, esta vaina, y hay veces ni fecunda el huevo. Pues sí se forman, pero no son aptos. Ya lo habéis oído y vaya explicación más buena. Él ha sacado buenos resultados con esta incubadora, con todo lo que nos ha contado, porque la conocía perfectamente. Yo creo que esta explicación que él nos ha dado no tiene nada de desperdicio y repito, él conocía perfectamente la temperatura que tenía en cada parte de la incubadora y sabía perfectamente
cuál era la parte problemática y qué resultados iba a conseguir en ese tercio de la incubadora. Temperatura por debajo de 37 grados, la mínima, ahí se iba a complicar. Solo ir calibrando, retocando la temperatura para intentar que ese tercio de la incubadora que estaba por debajo de los 37 grados, aunque muy poquito, unas décimas, pues también fuese aprovechable a la hora de obtener más resultados, mejores resultados de incubación. Este vídeo, arriba en las etiquetas al principio, te hemos dejado una franja donde tú pulsando encontrarás todos los vídeos de esta incubadora en concreto, de lo que nos contaba al principio, donde tenía locas las temperaturas, donde después conseguía mejorar durante la incubación y ya después también con un buen resultado, teniendo en cuenta lo que habéis podido oír. Por eso la importancia de lo que muchas veces explicamos de forma teórica, que ya sé que muchas veces no es pasar a la acción, donde es lo que más quizá atraiga a la gente, ¿no? El decir, hacemos una incubadora paso a paso, vale, la copio, la hago igual y ya está, y tengo buenos resultados. No se trata de eso, se trata de, al igual que este compañero, hace su incubadora y la conoce a la perfección y sabe perfectamente qué es lo que puede conseguir de ella. Hemos creído esta parte interesante y por eso hemos querido compartirla con vosotros en el vídeo de hoy. Desde aquí, desde mi pueblo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, daros las gracias por estar ahí.